Entonces, la idea de esta tutoría es para que de pronto entonces nos coloquemos de acuerdo en varios componentes y en varias actividades que de pronto no habían quedado muy claras. Entonces les voy a compartir la pantalla. ¿Están viendo mi pantalla allí? Sí, señor. De acuerdo. Entonces, los talleres y todo lo que hemos subido hasta el momento, como lo dijimos en la anterior clase, corresponde básicamente a las notas de seguimiento, las cuales estarán entonces correspondientes a un 30%. Había un taller práctico de Excel que ya le habíamos dado inicio, que era todo el componente de elementos, de inventarios, de todo lo que estábamos subiendo, y básicamente ese taller era entonces, digamos que el inicio de toda la parte del concepto de lo que era Excel, y hemos ido entonces realizando unas prácticas acorde a lo que hemos ido desarrollando. Este taller de elementos, entradas, grupos y salidas, básicamente era entonces para entregarlo anoche, ¿sí? Creo que todos lo entregaron y básicamente cumplieron con la actividad. Creo que el taller ya está calificado. Sí agradecería, por favor, que cada uno revise las actividades, que tenga su respectiva nota. En el taller de Windows debe tener su nota. En el taller de la tabla de Microsoft debe tener su nota. En el taller de formularios heredados debe tener su nota. En el taller de ecuaciones debe tener su nota. Y en el taller práctico de Excel debe tener su nota. Verifique, por favor, si no lo tiene, debe subirlo, le recomiendo, para que no le dé un 0 eso allí, y eso pues el 0 digamos que no le ayuda a sumar, pero sí le ayuda a dividir. Entonces, sí les agradezco que cada uno esté pendiente entonces, pendiente de sus respectivas notas, para que al final pues no vayamos a tener inconvenientes de que es que no sabía, no era, no tuve tiempo, no sé qué. Los enlaces siguen estando disponibles sin ningún inconveniente para que usted pueda subir las actividades. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, señor. No, señor. Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Alguien tiene alguna pregunta? También está entonces la nota del primer parcial del 25% que ya está aquí y ya está registrada en Odin para que la consulte. Entonces también por favor validen que la nota que hay aquí sí corresponda a la que yo le coloqué en Odin. Que de pronto aquí le coloqué 4 y en Odin le coloqué 5. Entonces usted me dice, profe, no, yo ya tenía 4 y usted me colocó 5. Profe, Sí. mira que en Odin, a mí me parece, pues para poder yo ingresar y ver que es lo normal de Odin, tengo que hacer una encuesta. Ah, claro, porque es que creo que ustedes, según las materias, pero es la encuesta de tutores. Sí, creo que es esa. Eso. Porque no la realicé. Claro, recuerden que para poder acceder a eso, creo que les obliga que deben de haber evaluado a los tutores con los cuales hoy están viendo las materias. Entonces, para poder hacer eso, pues creo que primero le obliga que tiene que hacer esa encuesta y la calificación para poder que le deje ingresar entonces a mirar las notas como tal, pero sí es necesario. Entonces, sí, por favor, validen esas notas con respecto a lo que hemos estado entonces hablando. Y el taller número 2 de Excel, que es este, que habíamos dicho entonces que íbamos a dar un tiempo perentorio para que usted también subiera este taller. Este taller me dice, vea, usted debe crear una hoja llamada clientes con los siguientes encabezados. Recuerden que seguimos trabajando con un solo archivo. Ese archivo de Excel tiene elementos
grupos, entradas y salidas, que es el que usted lleva hasta el momento. Ese que usted lleva hasta el momento, básicamente, le vamos a ir adicionando cada una de las hojas. Quiere decir que cuando haya alguna actividad, por ejemplo, subir taller 2 de Excel, pues básicamente cuando usted suba ese taller 2 de Excel, lo que va a subir es este mismo archivo de Excel, pero con una hoja adicional que corresponde básicamente a la de a la que estamos trabajando o a la hoja que básicamente estamos colocando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor, totalmente de acuerdo. Y claro, entonces la actividad nos dice, hay que crear una hoja que se llame clientes, con los siguientes encabezados: cédula, el NID, nombre, dirección, teléfono, fecha de vinculación, la antigüedad, el porcentaje del descuento. No me dice cuántos clientes, pues ya usted mirará si crea 3 clientes, si crea 1, si crea 2, si crea 6, etcétera. En este caso, pues básicamente digamos que hay creados entonces 14 clientes. Ya es al nivel que usted desee profundizar en este componente. Él me dice que es cédula, nombre, dirección, teléfono, fecha de vinculación, la antigüedad y un porcentaje de descuento. El segundo punto me dice, la antigüedad debe estar calculada y presentada en años. Esa edad es la que tenemos aquí. Aquí hay una fórmula, vamos a eliminarla. Recuerden que Excel permite calcular la diferencia entre 2 edades. Para Excel, la representación de una fecha básicamente está dada por números enteros. Entonces, por decir algo, supóngase que yo tengo una fecha que es 01/07 del año 2000. ¿Sí? Y esta fecha yo la voy a restar con otra fecha. Pues básicamente lo que yo debo de tener entonces es una fecha superior para poder restarla dentro de esta. Y digamos que esto es, día, sí, 23/09 del 2020. Entonces, supóngase que esta es la fecha superior y esto es una fecha inferior. Así como nos enseñaron a restar en la escuela, entonces yo básicamente lo que tengo aquí es una representación de día a día, mes y año. Entonces, si yo empiezo a restar estos dos elementos, yo podría decirle entonces, vea, de 1 a 23, 1 menos 23, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? 22. Buenas noches, profesor. 22. Sí, señor. 1 menos 23. Sí, 1 menos 23. Entonces yo le digo, 1 menos 23 ¿da cuánto? 22. 22. ¿Seguros? Señor. ¿Seguros? Menos 22. Ah, 22. Listo. Como yo no puedo tener números negativos aquí, entonces yo lo que le tengo que decir es que me preste un mes que trae 30 días. Quiere decir que entonces, perdón, 23 menos 1, discúlpenme, 23 menos 1 da 22. ¿Sí o no? Son 22 días que tengo. Profe, Sí. es que los tiempos han cambiado tanto que yo ya estaba preocupada, ya 22, 23 menos 1, ya no va a dar 22, por eso no contesté tampoco nada. Es por el cambio de los tiempos, no es por otra cosa. Bueno, entonces tengo 22 días. Listo. Tengo 9 menos 7, me dice que son 2 meses. Y 2000 menos 20 da. ¿Cuánto da? Bueno, hagámoslo pues aquí. Menos 1980. Menos 2020 menos 2020. Ah, perdón, menos 2. Sí, da 20. Ok. Entonces quiere decir que si yo fuera a calcular la diferencia de estos dos elementos, esto me daría 20 años, 2 meses y 22 días. Listo. Eso sería como si yo lo hiciera manual. Excel tiene una función que se llama hoy. Recuerden que todas las funciones y fórmulas básicamente inician con un igual. Es hoy y dentro de paréntesis abro un paréntesis y cierro un paréntesis. Esa función, digamos que no tiene argumentos ni tiene variables.
esa función, ¿qué es lo que me trae? Me trae la fecha actual del sistema. Es decir, que esa función lo que hace es que si usted guarda este archivo de Excel y al otro día vuelve a ingresar, pues entonces será 16, 17, 18 y se va actualizando conforme la fecha del sistema y conforme, digamos, fecha y hora que trae básicamente el computador, que trae entonces un timer, un reloj, que básicamente se va actualizando hasta que se le acabe la pila, que es la que le permite conservar ese tiempo allí. Entonces, yo pudiera venir aquí y decirle a Excel, vea, yo necesito que coja la fecha más reciente, que es la de hoy, y réstele la fecha de vinculación de este señor. Y me dice que esta fecha de acá, de 15 de septiembre del 2020, menos esta del 12-12, del 12 de febrero del 2010, pues me da 3.868, pero esto está expresado en días. Si yo quiero llevar esto a años, pues digamos que lo más ajustado más o menos sería entonces coger estos días y dividirlo entre 365, ¿sí? Quiere decir que esto me da 10.5972, 10 años y algunos días. Aquí, cuando hago la división entre 365, pues digamos que aquí tengo un margen de error pequeño, pero digamos que está ajustado dentro de lo que tenemos. ¿Por qué, digamos, tenemos un margen de error? Pues porque básicamente tendríamos una distorsión de pronto por los años bisiestos. Pero como yo estoy restando dos fechas, es decir, que yo le estoy diciendo, cójame desde el 2020, réstele lo que hay desde el 2020 a esta fecha. Aquí sí me está teniendo en cuenta todos los días, incluyendo entonces los años que son bisiestos. Pero cuando lo divido entre 365, pues estoy dejando entonces los años que son bisiestos y eso sí no los estoy teniendo en cuenta para dividir porque lo estoy llevando a 365. Es decir, que los años de 366 días no los estoy teniendo en cuenta. Sí, básicamente los años. Entonces, digamos que aquí estaría ajustando esta función o esta fecha. ¿Hay alguna duda hasta acá de este cálculo que hemos realizado hasta aquí? No, profe, como siempre. Listo. Entonces, ahora sí vamos a calcular la antigüedad de aquí. ¿Yo qué le voy a decir a Excel? Yo le voy a decir a Excel. Entonces, yo necesito que coja una función que se llama hoy, que no tiene ningún argumento, y le reste esta fecha de vinculación de este señor. Es toda esa operación que hay allí, necesito que la divida entre 365. Especial cuidado cuando uno utiliza estos paréntesis como debieran de ser. Vamos a borrar estos paréntesis que están aquí por fuera y miremos cómo es el comportamiento. Lo que le estoy diciendo, coja lo que hay hoy y réstele esta fecha y divídalo entre 365. En la anterior clase habíamos dicho, venga, recuerden que hay que tener en cuenta cuáles son entonces los operadores matemáticos que tienen mayor jerarquía. Entonces dijimos que la división es uno de los que tiene mayor jerarquía. Lo que él va a hacer aquí básicamente es que coge esta fecha de hoy, la divide entre esta fecha de aquí de vinculación, la divide entre 365 y le resta la de hoy. Quiere decir que esto me va a dar un número grande. Me dice que son 43.978 años. De entrada, pues si yo estoy calculando esto en años porque lo estoy dividiendo, de cierta forma yo ya podría observar que aquí tengo un error en el concepto de la fórmula o en la operación o en la distribución de la fórmula. No es coherente que desde el año 2020 al 2010 hayan 43.978 años. Excel no le dice, venga, ahí tiene un error. No, usted lo colocó aquí si era una operación matemática. Yo lo que le debo decir primero es, venga, Excel, yo lo que necesito es que me reste las dos fechas y el resultado de esas dos fechas si lo divida entre 365. Y me dice, sí, venga, es 10,60. Entonces, este componente usted lo puede dejar básicamente o en un número entero o lo que usted necesite. Entonces, hasta aquí yo ya tengo entonces definida mi fórmula. Coja una función que se llama hoy, réstele la fecha de vinculación del señor y divídalo entre 365
Y eso es lo que me debe de dar todo el componente de esta fórmula como tal. Entonces me dice que desde el 2007 este tiene 13 años de antigüedad, este tiene 20, 15, 8, y así sucesivamente, todos los que hemos calculado de aquí hacia abajo. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? No, señor. Entonces, vamos a mirar cómo calculamos este porcentaje de descuento, que según el taller me dice, el porcentaje de descuento debe obedecer a una fórmula condicional, que si la antigüedad es mayor de 8 años, se debe conceder un descuento del 6,5% al cliente. Quiere decir que si la antigüedad es mayor a 8, pues yo le doy un descuento de 6,5. Entonces vamos a eliminar esta que hay acá. Entonces me dice que es una fórmula condicional. Entonces yo puedo venir aquí a fórmulas y yo puedo venir a buscar entonces las fórmulas lógicas, que es una condicional, y aquí está la función sí. Entonces él me está diciendo, bueno, ¿qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo que si lo que hay aquí en antigüedad es mayor que 8, entonces él me dice, sí, venga, esto que hay aquí, 10.6 es mayor que 8, sí, es verdadero. ¿Qué sucede si es verdadero? Entonces démosle un descuento del 6,5%. Y si es falso, pues no le descuento, 0%. Y le doy a aceptar. Me dice, venga, sí, este señor sí, tiene más de 8 años, démosle el 6% de descuento. Supóngase que este señor ingresó en el 2018, ¿sí? Entonces tiene 2.6. Me dice, no, venga, este señor no tiene, miren, me dice, ¿2.6 es mayor que 8? No, no es mayor que 8. Como no es mayor que 8, entonces no le doy el 6.5, sino que le doy 0, básicamente. Si vuelvo y lo dejo en el 2010, básicamente me está diciendo, sí, es el 6.5%. Vamos a volver a repetirla en esta de aquí. Entonces yo vuelvo y le digo, igual, sí, y abro un paréntesis y le digo, vea, si esto que hay aquí es mayor que 8, entonces dele un descuento de 6,5%. Este elemento decimal que hay aquí, que es el que estábamos evaluando la semana anterior, recuerde que los separadores de decimales están definidos por el panel de control en configuración regional y básicamente yo le defino allí cuál es el separador de miles, de decimales. En muchos equipos los separadores de decimales están dados por punto. En este caso, esta configuración de mi equipo está dado por 6,5. Yo le digo 6,5%. Si yo le coloco 6.5, ¿sí? Mire que aquí no me aparece ningún valor. Si yo le coloco 6,5, me dice, sí, eso es 0,065 expresado en un número entero. Pero si le dejo 6.5, miremos qué va a suceder. Y aquí le digo 0%. Entonces, a pesar de que él me coloca el 6.5 y mire que aquí es 6,5, aparentemente lo que yo tengo aquí es correcto. Pero cuando yo vaya a hacer una multiplicación, esto me va a arrojar un error porque 6.5 no es el separador de decimales en Excel que está configurado para este equipo. Entonces, aquí sí tengo que prestar especial cuidado para no caer de pronto en algún error que realmente me conlleve a una fórmula que no debiera de ser. Por ejemplo, si yo le digo a esta fórmula, vea, coja hasta 6.5 y multiplíquelo por 1, y esto lo multiplico y lo arrastro, pues aquí me dice que hay número valor. ¿Qué quiere decir número valor o el error? Pues que hay uno de los elementos aquí que realmente no corresponden a un número entero a lo que realmente estamos viendo. Y cuando yo vengo y miro la fórmula aquí, yo veo que este 6.5 está encerrado dentro de comillas. Cuando veo que este número está encerrado dentro de comillas, es porque esto es un texto. Y realmente Excel no multiplica valores por texto porque eso es error. Y todas las calculadoras, si usted coge una multiplicación en una calculadora de 4 por A, eso le va a dar un error. Quiere decir que yo tendré que borrar estas comillas y quitarle este punto, que no es punto, sino una coma, y quitarle estas comillas. Y ahí sí quedaría básicamente la fórmula como debería de ser, y la operación matemática que estábamos colocando como ejemplo aquí, básicamente queda correcta. Aquí me queda representado en 7% porque no le he aumentado los decimales. Ya tengo que aumentarle entonces los decimales
y ahí sí me dice 6.5. Una vez yo ya tenga ese, pues lo único que hago es arrastrarlo hacia abajo y efectivamente entonces las fórmulas se acomodan y se alinean a lo que yo necesite. Claro, está allí. ¿Hay alguna pregunta? Ay, profe, a mí en el taller que subimos pues de la nota, Sí. hoy me quedó grabado ese error valor. Lo hice como 250 veces y me salía lo mismo. Yo quería mandarlo a freír espárragos, Dios mío, hasta que me tocó llamar al profesor. Bueno, pero para eso estamos. O sea, yo creo que uno tiene que ir Ay, gracias. aumentando las distancias. Sí, Profe, profe, ¿Sí? gracias. mira que a mí cuando yo arrastraba eso para que diera automáticamente ya todo, o sea, para copiar la fórmula, Sí, a ver, con lo de los grupos, sí. en algunos me salían y en otros no me salían, me tocó manualmente a cada Bueno, uno algunos. claro. Eso, aquí en elementos, en este, cuando lo arrastraba. Que arrastraba Sí, este, no sí, lo salía. señor, sí, me Ajá, salían nada más algunos, inclusive los mismos, y no me claro. salían. Eso es por lo siguiente. Resulta que Excel maneja unas fórmulas que son relativas y unas fórmulas que son absolutas. Las fórmulas relativas obedecen básicamente a las celdas donde están ubicados los datos. Donde están ubicados los datos. Me explico. Resulta que si yo le digo aquí, vea, que es igual a buscar V, y yo vengo y le digo a Excel, bueno, vea, yo lo que necesito es, ¿qué es lo que voy a buscar? Este valor que hay aquí. ¿Dónde lo voy a buscar? Aquí en este grupos, y este es el rango que yo tengo aquí definido, y la columna que quiero que me devuelva es la número 2, que es donde está el nombre, y le doy 0 ordenado. Listo. Esta fórmula va a ser relativa por lo siguiente. Si usted ve, si yo arrastro esta fórmula aquí, esta siguiente fórmula, la primera dice A2, B4, que es el grupo. A2, B4. Pero si yo me voy a la segunda fórmula, mire que ya se corrió A3, AB5. Y en grupos A3, AB5, ya me empieza a tener unas celdas en blanco y me deja las otras. Es decir, que esta fórmula es relativa porque se va moviendo con respecto a lo que yo necesite. Entonces, cuando yo arrastro esta fórmula hacia abajo, él por aquí me empieza a presentar unos errores. Claro. ¿Por qué? Porque es que mire que aquí me está diciendo que vaya y busque en grupo desde A5 a B7. Y si yo vengo y miro desde A5 hasta B7, no hay nada. Entonces, por eso se llama que es una fórmula relativa. Las fórmulas relativas, ¿para dónde me sirven? Para el caso de lo que estamos haciendo aquí. Mire que este 6.5 va creciendo F2, F3, F4, F5 y va corriendo conforme a la celda que él va evaluando. Entonces, mire que lo que está evaluando es esta celda. Él está diciendo, venga, si lo que hay en F2 es mayor que 8, entonces coloque 6.5 y así sucesivamente se va moviendo, pero se mueve con respecto a lo que yo necesito. Entonces, esta fórmula es relativa y me sirve para este caso. ¿Qué es lo que no me sirve? No me sirve la fórmula relativa para este. Entonces, para eso están las fórmulas absolutas. ¿Cuáles son las absolutas? Es básicamente donde se pueden fijar valores de las celdas. ¿Y cómo hago para fijar esos valores de las celdas? Yo tengo que decirle a Excel, venga, este rango que hay aquí de A2 a B4, que es este que hay aquí, ese rango yo necesito que no se me mueva, porque cuando yo venga y busque ese, él no se me debe mover. ¿Cómo hago para hacer eso? Entonces resulta que si yo vengo y me ubico aquí en esta fórmula, y estando ahí le doy una vez F4, él coloca pesos A y pesos antes del número. Y si vengo y me ubico aquí y le doy F4 en ese rango, pues me está ubicando ese valor. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a fijar esa fórmula para que no se me mueva. Entonces yo vengo y lo arrastro. Y cuando lo arrastre, efectivamente, ese rango sigue siendo el mismo. Mire que me dice que es pesos A, pesos 2, pesos B, pesos 4. Si vengo hasta acá, me dice, es el mismo rango. Entonces, también lo puedo colocar de forma manual. Supóngase que esto no tenía estos pesos y yo básicamente lo que hice fue venir y decirle, no, yo necesito pesos
lo escribo con el símbolo de pesos, y lo escribo aquí también, pesos, y lo escribo con pesos, también funciona igual, y hace la misma operatividad. Entonces, para eso me sirven las fórmulas relativas y las fórmulas absolutas. Cuando usted calculó aquí el valor total del IVA, que era multiplicar estos dos elementos más el valor total, esta fórmula es relativa, porque mire que van cambiando G2, H2, G2, G3, H3, G3. Las relativas me sirven para unas fórmulas, pero las absolutas también me sirven para otras fórmulas. Estas fórmulas absolutas yo puedo fijar o la columna o puedo fijar la fila. Aquí en nuestro caso, yo fijé básicamente las dos. Es decir, que cuando yo digo fijar la columna, básicamente es que solamente iría el pesos A, pero no iría el pesos 2. Me fija solo la columna y no se mueve sino en columna. Pero aquí solamente me está fijando en un solo rango como tal. Claro, está allí. Sí, señor. Con razón, eso no me da a mí. Con razón a mí me movía los valores. Ay, no. Listo. Entonces, vamos en el numeral 3. El numeral 4 dice, en la hoja de entrada en la columna cantidad y valor total debe crear un formato condicional que le coloque un fondo de color rojo para aquellas cantidades donde existan menos de 8 cantidades y en el valor total un fondo verde si el valor total es mayor a 250.000. Resulta que Excel me está diciendo que en entradas. Excel maneja entonces un componente que se llama un formato condicional. Ese formato condicional está en la parte de inicio y aquí está el formato condicional. Es muy útil cuando yo Profe, tengo... ¿Sí? una pregunta. ¿Cuál es su color favorito? Yo voy a darle una razón que le dejó mi hermana, ¿ok? Es mi hermana, no yo. Bueno, ¿Por qué a su profesor le gusta? ¿Y sabe quién es? ¿Por qué a su profesor Arteaga le gusta un fondo azul clarito con unas letras anaranjadas? Me imagino que dijo que yo era caja fuerte. Era el único que sacaba esas combinaciones. No, ella dijo que era muy para su personalidad. No, digamos que yo utilizo mucho amarillo, colores de más color. Lo que pasa es que aquí, en estos ejemplos, cuando uno ya los empieza a mirar, esa combinación queda como muy rara y muy mal combinada. Pero era como para que hiciéramos ese ejercicio de que le cambiáramos el fondo, pero ni caja fuerte. Porque ya uno con 3 horas, 4 horas de estar pegado en el taller, o sea, ya uno empieza a ver como Tony y Jerry allá como círculos al fondo de esas letras, y mi hermana dice, no, mana, cambien el color a la letra porque... Sí, tiene toda la razón. Bueno, entonces, el formato condicional es útil para que visualmente yo pueda identificar donde tenga las cantidades y algo que esté sucediendo, digamos, dentro de lo que no es normal. Entonces, por decir algo, supóngase que yo en el inventario, la idea es que yo no tenga valores negativos, pero puede ser de que en los inventarios se den valores negativos. Alguien hizo, digamos, un ajuste negativo y eso dio a que se consumieran las cantidades y efectivamente el sistema me aceptara que quedaran valores negativos. Es decir, que si yo tenía 22, pero me hicieron un ajuste de menos 24, pues me van a quedar menos 2. Digamos que esos valores atípicos dentro de los datos que yo tenga dentro de una hoja de Excel me permiten a mí como poder dar claridad qué es lo que está sucediendo. Entonces, aquí digamos estamos utilizando, aquí en este ejemplo, tenemos 226 filas. Pues digamos que aquí es fácil de pronto evidenciar algunas cantidades, pero cuando yo tengo 180.000 filas o 700.000 filas, digamos que no es tan fácil empezar a evidenciar eso. Entonces, cuando yo no tengo esa posibilidad de evidenciar eso, pues básicamente lo que hago es colocar un formato condicional. Esta hoja ya tiene un formato condicional, voy a quitarle el formato condicional. ¿Cómo quito un formato condicional? ¿Y cómo sé que ya tiene un formato condicional? Porque si yo me ubico aquí en esta celda, miren que los colores que hay aquí en la fuente y en el fondo del relleno,
pues no es de este mismo color. Eso obedece a que debe tener un formato condicional. Si yo vengo aquí a mi formato condicional y vengo y le digo, venga, muéstrame cuáles son las reglas que tiene, efectivamente me dice, sí, vea, si la celda es menor que 8, colóquele un rosadito con no sé qué. O si es una fórmula, entonces colóquele esto, o si es esta otra fórmula, colóquele esto. Entonces mire que básicamente sí tiene un formato condicional, entonces yo lo que le voy a decir es, para eliminar este formato condicional, yo vengo y marco todas estas celdas que hay acá, me vengo a formato condicional y le voy a decir, bórreme todas las reglas, ¿sí? Le voy a decir, bórreme todas las reglas de esta hoja. Y efectivamente, cuando ya borro todas las reglas, pues ya todos los datos quedan normalitos. Entonces, el taller que lo que me está diciendo, que donde las cantidades sean menores que 8. Miremos si aquí hay menores que 8, correcto. Entonces, digamos que yo lo que puedo hacer es, selecciono todos estos datos, vengo y le digo en formato condicional, y le digo, resalte las celdas que básicamente es menor que, no que 51. Entonces, que básicamente sean menores que 8. Mire que automáticamente se me empiezan a pintar acá al lado de acá. Ah, bueno, ¿con qué relleno lo voy a hacer? Entonces yo aquí sí le puedo venir a decir, venga, yo quiero entonces un formato personalizado. Entonces yo le voy a decir que el relleno lo haga de un color amarillo y le doy a aceptar. Cuando yo hago esto, efectivamente, estos empiezan a pintar de color amarillo, porque obedecen al rango que yo básicamente tengo aquí. Y me está diciendo que el valor total es de verde. Sí, básicamente es mayor a 250.000. Bueno, aquí era de color rojo. Vamos a cambiarle el color. Entonces, vamos a decirle que no es amarillo. ¿Cómo hago para cambiar esto? Entonces, yo vuelvo y marco nuevamente desde acá hasta acá. Vengo a formato condicional. Vengo y le digo, venga, voy a administrar esas reglas. Y le digo, edite esa regla. Entonces, cuando yo le digo ya editar esa regla, entonces él me dice, venga, el formato que es lo que necesitamos cambiarle, me están diciendo que es rojo. Y le doy a aceptar. Y le doy a aceptar. Y le doy a aceptar. Efectivamente, él viene y me cambia esto. Para los valores totales mayores a 250.000. Miremos si hay valores totales mayores a 250.000. Que no creo. 150.000, 100.000, 100.000, 230.000. Bueno, hagamos el formato condicional y ahorita incrementamos las cantidades. Yo le voy a decir, vea formato condicional. Resalte entonces las que son mayores que 250.000. Y necesito que sea entonces con un color verde. Cuando yo vengo aquí, efectivamente no hay ninguna que cumpla con esa característica. Si yo aquí le dijera, venga, yo aquí tengo 2.222, efectivamente aquí ya se me sube a 2.200.000, sí, efectivamente ese ya cumple con esa característica. Entonces digamos que aquí le voy a dar 350 y mire que automáticamente los colores empiezan a ir cambiando. Si yo aquí le digo, no, son 270, ¿sí? Entonces estos colores empiezan a ir. Digamos que, ¿qué me permite esto también? Me permite que cuando yo haga los filtros, es decir, que yo cojo estos datos que hay aquí, me vengo a datos, y aquí hay un componente que se llama filtro. ¿Qué es el filtro? Es que él le coloca estos elementos que hay aquí, con los cuales yo puedo empezar a filtrar las columnas, pero también todos los datos adyacentes que hay allí. Yo le puedo decir, venga, por cantidad, fíltremelo por color, y le digo, fíltreme solo los rojos. Y aquí solamente me va a sacar las cantidades que están con esa característica que yo le di. O le puedo decir, venga, no, y fuera de eso yo necesito más bien que los valores totales que estén por encima de ese valor del color verde, básicamente, me los coloque aquí. Entonces, cuando yo creo los filtros, cuando yo creo los formatos condicionales con colores, también puedo empezar a utilizarlos para filtrar estos elementos. ¿Hay preguntas hasta allí?
Son los que normalmente uno utiliza cuando está haciendo una nómina para mirar los Sí. empleados y que no se Ujú. repitan, ¿verdad? Sí, también. Me sirven para la parte de los filtros, me sirven para realizar ese tipo de validaciones. Es muy práctico. Listo. En la hoja de entrada hay que crear en la parte superior, encima de los encabezados de las columnas, subtotales por cantidades y valores unitarios y totales. Es decir, que yo voy a crear subtotales por cantidades, valores unitarios y totales. Y hay que utilizar la función de subtotales. Entonces me dice que aquí me está diciendo que lo que voy a utilizar es una función. Porque recuerde que Excel tiene, dentro de datos, aquí tiene una vaina que se llama subtotal. Pero ojo, el ejercicio me está diciendo subtotales con S. Es diferente subtotal a subtotales. Entonces, vamos a eliminar esta. Entonces, él me está diciendo, encima de la hoja, lo que hay que hacer es que insertar una fila y vamos a realizar, entonces, en cantidades, valores unitarios y totales, utilicemos la función subtotales. Entonces, en cantidades, yo le voy a decir igual, subtotales, abro un paréntesis. Cuando abro un paréntesis, él me dice, dentro de subtotales, los argumentos que puede utilizar usted es, usted va a hacer un promedio, contar, contará, máximos, mínimos, productos, desviación estándar, desviación típica, suma, varianza S, varianza P, y vuelve y arranca otra vez con promedio. Y vuelve y arranca otra vez con contar. Entonces mire que aquí arranca 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 11, pero aquí arranca 101, 102 hasta el 111. Pareciera ser que se repitieran las otras, pero no. Las primeras no tienen en cuenta las celdas en blanco. Las segundas sí tienen las celdas en blanco para poder hacer el tipo de operación que yo necesite. Entonces digamos que vamos a sumar. Entonces yo le voy a decir, voy a utilizar suma. Entonces yo lo que hago es, vengo y selecciono esta y le doy doble clic. Él, mire que me está ubicando aquí el número 9. Ese número 9 me está indicando que usted va a sumar unas cantidades. Ahí le doy punto y coma y vengo y señalo de aquí hacia abajo todas las cantidades que yo tengo hasta el final. Y cierro el paréntesis que estaba aquí pendiente de cerrar y le doy enter. ¿Qué es lo que hace eso? Es lo que me está diciendo es, venga, sume todo lo que hay en este rango. Y eso fue lo único que hice. Voy a hacerlo entonces en valores unitarios y en, me lo estaban pidiendo aquí en cantidades, valores unitarios y totales. Entonces voy a hacerlo nuevamente aquí. En valor unitario le voy a decir igual a subtotales. Le digo que es este 9. Lo puedo seleccionar desde aquí o lo puedo digitar. Le doy punto y coma y vengo y señalo este rango de aquí hasta abajo, cierro y enter. ¿Qué es lo que hace? Es que me hace la suma de aquí hacia abajo. El valor total, también, vengo y le digo igual a subtotales, 9, punto y coma, perdón, 9, punto y coma, y vengo y marco desde aquí hasta abajo, cierro el paréntesis y listo. ¿Esto qué me va a permitir? Esto me va a permitir lo siguiente, que cuando yo venga y haga el filtro aquí, y le diga, venga, yo quiero hacer un filtro. Bueno, ¿usted por qué quiere hacer filtro? Entonces yo le voy a decir, venga, míreme de los elementos que van por unidad de medida, unidad o en cajas, ¿cuántos hay? Él me dice, efectivamente, usted aquí tiene 480, que es lo que me está diciendo aquí. Entonces, subtotales, lo que tiene en cuenta es que si yo hago un filtro, él básicamente me suma los elementos que están aquí, pero los que están ocultos, que usted ve que aquí se ven unas filas ocultas, no me los tiene en cuenta. Y lo que hace básicamente en este es lo mismo, solo me tiene en cuenta esto. Yo puedo empezar a filtrar por cada uno de los elementos que necesite. Si yo le digo, venga, por unidades, yo necesito que solo los que tengan unidades. Pero adicional a eso, yo quiero que me sume los que están de color rojo. Y efectivamente me dice, sí, vea, usted tiene 48 elementos que básicamente están por unidad y esos 48 elementos
que están por unidad, que están por debajo de 8 cantidades, le valen 36.800, tiene una sumatoria de valores unitarios por esto y un valor total de 110.400. Entonces, los subtotales son útiles cuando usted requiere de operaciones para poder sacar algo rápido. Entonces usted dice, venga, no, muéstrame, por ejemplo, el 104, ¿cuántas veces se ha comprado? Ah, venga, de ese 104, que es esfero negro, usted ha comprado 320, en un promedio, en una suma de valores unitarios de 9.600 y tiene 192.000 pesos, que básicamente valen esos elementos. Entonces, yo aquí ya puedo empezar a hacer lo que yo requiera dentro de esto. Usted dice, venga, en las fechas, por ejemplo, para los filtros, es muy especial porque aquí básicamente me dice, usted tiene del mes de enero, pues si tuviésemos más fechas aquí, básicamente él me lo empezaría a colocar por meses. Entonces, supóngase que, por ejemplo, aquí tenemos 17 de febrero y digamos que por aquí tenemos varios de febrero. Si yo vengo aquí al filtro, él me dice, venga, mire que aquí ya me los va a empezar a separar. Usted el 2017 tiene enero y febrero. Venga, muéstrame los de febrero cuáles son. Y estos subtotales aplican solo para los que tiene aquí. Si le digo, venga, no, solamente los de enero, entonces básicamente me muestra los de enero y los filtros aplican para eso y los subtotales solo para ese filtro que yo le apliqué aquí. ¿Claro hasta allí? Sí, señor. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? El numeral 6 me dice, utilice la categoría o las funciones estadísticas para calcular el máximo, el mínimo y hacerlas al comienzo de la hoja de entradas, utilizado con las columnas cantidad y valor unitario. Entonces, vamos a ir a entrada. Entonces, aquí vamos a colocar, entonces, nuevamente, vamos a insertar otra fila. Vamos a colocar, entonces, varias filitas, 2, 3. Entonces me está diciendo, utilice para cantidad y valor unitario. Entonces voy a utilizar para cantidad, o sea, y para valor unitario. Entonces voy a colocar aquí, como me lo están pidiendo, me están diciendo, venga, máximo, mínimo. Les voy a decir, entonces, máximo. Y valores mínimos. Yo vengo aquí. Entonces, la función es una estadística, entonces yo vengo aquí en fórmulas, miro las funciones, entonces vengo y miro dónde están, entonces fecha, texto, lógicas no están, entonces miremos aquí, entonces me dice que estadísticas, y me dice entonces que por aquí deben de estar, entonces máximo, max, devuelve el valor máximo de una lista de valores y omite valores lógicos y texto. Entonces yo le voy a decir, bueno, ¿cuál es el rango de números que quiero que me evalúe? Entonces, cantidad, vengo y le digo, son todos los que hay de aquí hasta abajo. Como él lo que hace es, dentro de este rango, evalúa cuál es el valor máximo y le doy a aceptar. Él me dice, sí, venga, dentro del valor máximo que usted tiene aquí es 350. Si supóngase que yo aquí no tengo 350, sino 450, pues básicamente él se actualiza porque la fórmula está referenciada a este rango. Dentro del valor mínimo, puedo utilizar lo mismo, estadística, vengo aquí y miro dónde está entonces el valor mínimo, que también debe estar por min. Mire que ahí está min y min A, ¿sí? Devuelve el valor mínimo de un conjunto de valores y este incluye valores lógicos y de texto, mientras que este omite valores lógicos o de texto, es decir, no tiene en cuenta estos elementos. Entonces yo le digo mínimo, ¿y cuál es el rango? El que tengo aquí. Y le doy aceptar. Claro, el valor mínimo es 3 y me dice que también lo debo utilizar entonces en valor unitario. Entonces yo voy a decirle, aquí puedo utilizar copiar y pegar. Yo le puedo decir, vea, coja estas dos celdas, cópielas y péguemelas aquí en valor unitario. Entonces me dice, sí, el valor máximo es 7.000 y el valor mínimo es 6.000. ¿Cómo lo puedo evidenciar también? Yo vengo aquí y él aquí los ordena básicamente en de menor a mayor, y efectivamente el mayor es 7.000 y el menor es 600. Quiere decir que este componente está correcto. Luego me dicen,
investigar sobre las funciones not y aplicarlo en una hoja que se llama factura. Hay que hacer una tabla dinámica y un gráfico dinámico, que ya lo vamos a mirar, y en la hoja de elementos, en la columna tipo de movimiento, se debe crear una validación para seleccionar entrada o salida. Vamos a mirar primero este not. Resulta que cuando yo trabajo, por ejemplo, volvámonos a elementos, cuando yo hago esta búsqueda aquí, que aquí no encuentro un dato que esté buscando, es lo que me está devolviendo aquí, es número NA. ¿Qué es número NA? Quiere decir que no aplica para esa búsqueda que básicamente el Excel está realizando allí. Entonces, lo que hace Excel es que me devuelve esto, pero efectivamente él no me debiera devolver esto. Él me debería de devolver aquí como un texto donde me diga, ese grupo no existe. La función is not lo que hace es que me dice, comprueba si un valor de error es número NA por el valor no aplicable y devuelve verdadero o falso. Entonces yo le vengo y le digo a este señor, venga, míreme este valor que hay aquí. Él me dice, vea, comprueba si un valor de error es número NA y devuelve verdadero o falso. Quiere decir que aquí me está devolviendo verdadero, es porque efectivamente aquí hay un error del número NA. Si yo esta fórmula la hago aquí y le digo is not, de este valor que hay aquí, el resultado que me debe devolver aquí es verdadero o falso. Dice que es verdadero. No, recuerda que aquí es, si ese error que hay aquí es número NA, él me devuelve verdadero. Pero si no, efectivamente no es NA, sino que es otro dato, él me devuelve falso. Quiere decir que si efectivamente él aquí encuentra este NA, lo que él me debiera de colocar aquí, en este valor no NA, él me debería colocar el grupo no existe. ¿Es claro hasta allí? Es decir, este grupo no existe, debería es cuestión de aparecer lógica, aquí. entonces. ¿Ah? Sí es claro lo que he explicado hasta allí. Con el SNOT. Entonces, recuerda que aquí estamos evaluando una función que se llama SNOT. Y el SNOT me devuelve falso si encontró un valor. Pero si no lo encuentra, me devuelve verdadero. Y lo que aquí debería aparecer es el grupo no existe. Entonces, présteme la atención a lo que vamos a hacer aquí con esta función para dar un ejemplo claro de esto. Entonces, yo lo que le voy a decir a Excel es, vea, señor Excel, le voy a decir, sí, a empezar a adicionar esta función por acá. Esas funciones yo las puedo adicionar por acá o también aquí hay una forma de que cuando yo empiece a digitar las funciones, yo le voy a decir, vea, venga y búsqueme una función que se llama así. Es una condicional. Entonces yo le voy a decir a Excel, vea, a Excel, sí, lo que tengo aquí, que es, voy a decir, sí, vengo aquí y le voy a decir que voy a adicionar otra función que se llama SNOT. Le voy a decir, vean, y adicional a eso, voy a adicionar una que se llama buscar. Mire que ellas se van adicionando aquí arriba, en la parte superior. Yo estoy aquí dentro de esto. Yo le voy a decir, vean, Excel,
Yo necesito que busque este valor que hay aquí. ¿Dónde lo va a buscar? En este grupo que hay aquí, que corresponde desde este hasta estas celdas. Y lo que necesito que me devuelva desde allá hasta acá es la columna número 2 y eso está completamente ordenado. Listo. Hasta ahí va la función. Si yo me devuelvo hacia acá en SNOT y si me devuelvo al sí, mire que él se va devolviendo cada uno de los elementos. Yo todavía no he terminado de hacer esta condicional. Yo le voy a decir a Excel, vea, si todo eso que usted está haciendo ahí, básicamente, es igual a verdadero, entonces usted me debe de colocar aquí un mensaje que es el grupo no existe. Pero si efectivamente el grupo sí existe, ¿qué es lo que tiene que hacer Excel? Tiene que hacer una búsqueda. ¿Qué es lo que tiene que buscar? Debería buscar este valor. ¿Dónde lo va a buscar? Lo debe buscar en el grupo, en esta cantidad de datos que hay aquí. Devuélvame la columna número 2, que es donde está el nombre, y eso está completamente ordenado. Entonces yo le estoy diciendo a Excel, vea, si efectivamente esa búsqueda me devolvió un valor verdadero, es porque el grupo no existe. Pero si aquí sí hubiera un dato como tal, él me debe traer el valor. Si yo lo voy a aceptar, él me dice, ah, venga, el grupo no existe, que es lo que estamos buscando aquí. Pero si yo aquí digito el número, digamos 20, él me trae miscelánea, a pesar de que la función es todo esto que hay aquí. Pero si mi número de aquí es otro diferente, digamos que es 99, que no existe, él me dice, ese grupo no existe. Si yo le coloco el 11, me dice, ese grupo no existe. Pero si le coloco el número 10, él me dice, ah, sí, sí es el de papelería. Quiere decir que esta fórmula que hay de aquí hacia abajo es la que me va a permitir corregir todos estos números NA. Tendría que empezar a fijar estos valores que tengo aquí para poder que esta fórmula quede entonces absoluta dentro de lo que estoy buscando. Y efectivamente cuando copio esto de aquí para abajo me dice, ah, sí, ese grupo no existe. Pero si yo empiezo a llenar estos elementos, él me dice, ah, sí, eso es de la miscelánea, esto es de papelería, esto efectivamente es del aseo, el 22 no existe, pero el 10 sí existe. Entonces, de cierta forma, lo que estoy haciendo con toda esta función aquí, que son 3 funciones, un sí, un SNOT y un buscar, es validar que efectivamente lo que me registren aquí le obligue al que está digitando la información, pues que valide bien realmente lo que se tiene allí y que sí corresponda a lo que debiera de ser. ¿Claro de esa función? Profe, me quedé sin internet, me salí, no he podido ingresar desde la PC tutorial. Sí. Pero igual el video va a quedar grabado. ¿Los demás tienen alguna duda? Estefanía, Diego. Profe, pues la verdad está muy larga la fórmula y está compleja. Hay que trabajar. Sí, claro. Sí, claro. La idea es que, pues, en el video queda explicado, pero sí hay que bregar a hacerla varias veces para poder que, digamos, le hagamos como la razón de ser. Voy a hacer otro ejemplo para que nos quede doblemente entonces explicado y lo podamos visualizar. Entonces, vamos a hacer este ejemplo nuevamente. Digamos que yo le voy a decir a Excel, vea, yo necesito una función f de x. Recuerde que yo aquí puedo seleccionar estadísticas o el grupo que yo necesite. Yo le voy a decir todas. Y aquí, como esto está ordenado alfabéticamente, cuando yo me posiciono en una de las funciones, yo puedo empezar a escribir sí. Y él viene y se posiciona aquí. Cuando yo le digo sí, entonces yo vengo y le digo, venga, voy a utilizar otra función que es el SNOT. Puede ser que esté aquí, pero si no la he utilizado, yo lo que hago es venir hasta más funciones y vengo nuevamente aquí, selecciono todo y vengo aquí y le digo SNOT. Vengo y la busco. Está por aquí SNOT. Y aquí vengo y selecciono la función buscar V. Si no está aquí, vengo y la busco acá en más funciones y le digo buscar V.
¿Cuál es el valor que voy a buscar? Es el valor que me digiten aquí. ¿Dónde lo voy a buscar? Lo voy a buscar en la matriz de grupos y necesito que me devuelva el número 2, que es la columna donde está el nombre, y eso está completamente ordenado. ¿Qué sucede si yo ahí le doy Enter? Él me va a sacar un error. Me dice, venga, hay un problema con esa fórmula. Claro, yo no la he completado porque por aquí tengo una cantidad de funciones que todavía no he cerrado. Entonces yo le voy a decir, bueno, pues un momentico, que yo necesito entonces venirme a organizar esto. Entonces la última vez que yo estuve utilizando esto era en buscar V, ya le dije, sí, búsqueme lo que hay acá en este grupo, columna número 2 y ordenado 0. Para que no me dé error, yo tengo que empezar a devolverme. Entonces hasta aquí y vengo hasta aquí, hasta aquí. Aquí vengo donde está el sí y le voy a decir lo siguiente. Me voy al final de esta celdita con flecha a la derecha y le digo, si eso es igual a verdadero, entonces muéstreme el grupo. No existe, pero si el valor que me devuelve aquí es falso, entonces venga y utilice una función que se llama buscar V. ¿Cuál es el valor que voy a buscar? Vuelvo a con la misma función, es este valor, este rango, le digo que el indicador de la columna es el número 2 donde está el nombre del grupo y ordenado 0. Si yo me devuelvo hasta acá, hasta el sí, en la barra de fórmulas, pues ya la fórmula quedó básicamente organizada. Entonces me dice, ah, claro, aquí no hay nada. Eso me está devolviendo verdadero. Quiere decir que el grupo no existe. Si yo lo doy a aceptar, él me dice, ah, sí, el grupo efectivamente no existe. Pero si yo vengo aquí y le digito 20, él viene y me dice, ah, no, ese grupo sí existe. Si le digito otro grupo, 222, el grupo no existe. Entonces, es una forma de hacer un tipo de validación. Estoy utilizando la función sí, el not y buscar V. Debo hacerlo de la forma como lo hemos explicado para que él vaya cerrando los paréntesis donde deben de cerrarlos cada uno. Entonces, digamos que hasta aquí sería lo de la función not. Vamos a mirar qué es lo de la tabla dinámica y un gráfico dinámico. Entonces, una tabla dinámica lo que me permite básicamente es, de cierta forma, digamos, tener un resumen de los datos. Y ese resumen de datos me permite visualizarlos en tablas donde yo requiera. Entonces, supóngase que estos elementos que yo tengo aquí los voy a utilizar en una tabla dinámica. Entonces, yo me vengo y me ubico en una columna, me voy a insertar y en insertar está el componente de tabla dinámica. Él me dice, los datos que usted va a utilizar para crear esa tabla dinámica son todos estos. Y yo tengo que validar que la línea punteada realmente sí corresponda a todos los datos que yo tengo. Hay que prestar especial cuidado con algo. Resulta que si una de estas columnas no tiene información, supóngase que esta de fecha de compra no tiene información, yo le digo insertar tabla dinámica. Mire que él básicamente se quedó posicionado allí. Él no es capaz de ir hasta tomar todos los datos que tiene. Tengo que tener presente que todos estos datos deben de tener información en cada una de las columnas para que él sepa desde dónde hasta dónde se tiene que ir. Si yo vuelvo nuevamente, tengo entonces fecha de compra, todos los datos de las columnas y le digo tabla dinámica, él es capaz de tomar todos los datos y decirme, ah, sí, son todos estos datos, básicamente hasta la fila 229. Entonces me está diciendo, ah, ese rango que usted está tomando es de la hoja de entrada y va desde la A5 hasta la I219, ¿sí? Usted quiere que esa tabla dinámica, desea colocar el informe de esa tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo. Le voy a decir que sí, que me lo coloque en una nueva hoja de cálculo. Cuando él me lo coloca en una nueva hoja de cálculo, él me dice, aquí es donde usted va a posicionar sus datos. Usted tiene unas columnas que se llaman código, nombre, están todos los encabezados que tiene y tiene 4 cuadrantes.
tiene un filtro, cuáles son los componentes que va a colocar en las columnas, qué filas necesita que le resuman y cuáles son los valores. Entonces yo le voy a decir, bueno, cójame entonces el nombre del elemento. Cuando usted lo selecciona y él detecta de que este es un campo de tipo texto, él automáticamente me lo trae para acá, para las filas. Pero puede ser que yo lo arrastre, yo le diga, venga, cójame el nombre y me lo ubica aquí. ¿El qué hace? Me coloco todos los elementos, básicamente, ordenados alfabéticamente. Y yo le voy a decir, bueno, y cójame el valor total y colóquemelo aquí. ¿El qué me está haciendo? Me está diciendo, ah, bueno, estos son todos los valores totales, pero yo le tengo que decir, venga, no, también colóqueme entonces cuántas fueron las cantidades de esos valores totales que usted tiene allí. Él me está diciendo, ah, bueno, usted de borradores tiene 780, que valen toda esta cantidad. Y también puedo traer dentro de la fecha de compra que me lo coloque aquí. ¿Para qué? Pues para que me diga, ah, venga, en febrero, en enero y en febrero usted compró estas cantidades y las puedo evidenciar. O si no, yo le puedo decir, venga, no, yo necesito que me deje solamente los meses. Mire, en enero, en febrero, básicamente, él me está diciendo, usted en febrero, en enero compró 758, en febrero compró 22, quiere decir que el total de esa suma de esas dos cantidades es esto. O lo puede dejar básicamente con los valores que hay aquí. Estos elementos usted los puede formatear para que las celdas le muestren entonces el valor de moneda sin decimales para que le quede el símbolo pesos. Entonces, cuando usted se sale ya de la tabla dinámica que está por fuera, básicamente lo que le está representando es que usted en su inventario de los elementos tiene 780 borradores que valieron 780.000, tiene sobres de manilas 1024 que valieron 716.000 y usted puede empezar a hacer unos filtros dependiendo de lo que usted necesite. Usted le puede decir, venga, no, solamente muéstreme entonces el borrador, muéstreme los borradores, el cartón paja, el cuaderno rayado de 100 hojas. Y es lo que hace básicamente es resumirle dentro de lo que usted tiene y usted identifica que aquí usted tiene un filtro. Entonces, la tabla dinámica me sirve para este tipo de resúmenes dentro de las hojas. ¿Qué más puedo tener para estas tablas dinámicas? Ah, bueno. Yo puedo decirle entonces a Excel también que fuera de eso, estando ubicado dentro de la tabla, yo le puedo decir, venga, ¿cuál es el gráfico dinámico que puedo generar para este componente? Entonces él le dice, usted lo puede tener en columna, en línea, circular, barra, área. Entonces, si yo lo dejo de esta forma en columna y le doy a aceptar, él me dice, esta es la representación de lo que usted tiene allí. Es que básicamente es el borrador y estos son los valores y básicamente lo que está dentro de cada uno de los elementos, entonces son las cantidades. Entonces mira que este es el valor total de lo que me están costando cada uno de los elementos. Entonces me dice, lo que está de color azul son las sumas de las cantidades y lo que está de color rojito es la suma del total. Claro, aquí no se alcanzan a apreciar los valores que están dados por las cantidades debido a que las cantidades son muy pocas representadas con esto. Entonces, cuando yo tengo esas cantidades representadas con estos valores tan supremamente altos, pues básicamente van a quedar muy por debajo. Entonces, cuando yo empiezo a filtrar aquí, yo le voy a decir, por ejemplo, muéstreme 3 elementos. Les voy a decir, muéstreme el borrador, una cocedora y el esfero negro. Automáticamente, este componente también se filtra porque está amarrado a esta tabla dinámica. Entonces me está diciendo, sí, claro, de los borradores usted tiene esto, pero mire que a pesar de eso las cantidades no se me siguen mostrando, porque yo aquí tengo entonces cocedoras que valen 2 millones. Vamos a quitar la cocedora. Entonces mire que me está apareciendo, venga, sí, usted tiene una suma de 780.000 y este básicamente vale 192.000. Las cantidades no se me alcanzan a apreciar porque siguen estando muy por debajo o son cantidades muy pequeñas en comparación con este valor. Entonces, cada uno de estos elementos que yo tengo se pueden empezar a filtrar dependiendo de lo que yo necesite. Puede ser de que este gráfico entonces a mí no me sirva y yo decido entonces aquí en diseño del gráfico
de pronto optar por otro tipo de gráfico o otro valor como tal de mi gráfico para darle una representación diferente dentro de lo que tengo aquí. Eso es lo que tiene que ver con respecto a tablas dinámicas y al gráfico dinámico de la hoja de entradas. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? No, señor. Bueno, entonces, vamos a insertar una hoja por aquí y hay un dato que todos los días se básicamente en las páginas económicas y es el DTF. El DTF traduce depósito a término fijo. ¿Qué son los depósitos a término fijo? Básicamente son los CDTs. Los CDTs entonces usted los coloca a 30, 60, 90 o 120 días, que es lo que básicamente manejan muchas personas para la colocación de los dineros. Si usted se va a internet y usted va, por ejemplo, a portafolio, entonces le especifica algunos datos como esos. Dice, venga, el DTF a hoy está en el 2.5%. Creo que es uno de los años en los cuales también ha rebajado mucho. ¿Dónde más puedo verificar eso? Pues básicamente puedo hacerlo en el Banco de la República. Y el Banco de la República también maneja entonces una cantidad de elementos históricos con respecto a la parte de el DTF. Entonces, me dice por aquí debe haber un componente de históricos. Vamos a decirle a Google DTF histórico. Me dice tasas de captación del banco, histórico, tasas de captación semanales y mensuales. Bueno, entonces yo puedo empezar a mirar. Me dice que las tasas de interés de los certificados de depósito a término fijo en 90 días están al 2.5, a 180 están a 2.98 y a 3.60 están a 3.21. La tasa de interés de las corporaciones financieras está al 2.05. Entonces, estas DTFs básicamente es el interés interbancario que le fija el Banco de la República para que los bancos tengan como piso básicamente ese interés. Esos DTFs son los que utiliza entonces entonces aquí están todas las tasas de interés de los DTF mes a mes. Entonces en agosto estuvo en el 2.79, 3, 4, 4, 4, 4, 4 y así sucesivamente. Por aquí hubo unos años muy altos. 2016 en noviembre estuvo en el 7%. Muy altos, muy altos. Por aquí hubo unos bajitos, 10 en el 2008. En el 2008, 2008, 2008. Por aquí unos del 13, muy altos, en el 2000. Uno del 19, en el 99, muy alto el DTF. Entonces, 34% en el 98. Esto es supremamente altísimo, ¿sí? ¿Qué hace que esos comportamientos básicamente obedezcan a eso? Pues en muchas ocasiones obedecen a desbalances que hay con respecto a la parte de las tasas de cambio, a problemas internos dentro del país, y eso obedece básicamente a que pues, el país tenga un desnivel dentro de todo eso. Este componente entonces es con el que básicamente el Banco de la República establece para que el sector financiero
les diga, vea, este es entonces básicamente el interés con el cual usted puede empezar a transar los intereses. Entonces, el Banco de la República les establece fuera del DTF también entonces un techo, que es una tasa máxima de usura, y esa tasa máxima de usura pues también se la fija para que pues, los bancos no empiecen a ser usureros dentro de eso. Si ustedes recuerdan, hace algún tiempo existió el famoso UPAC, básicamente esto era interés sobre interés. Pues muchos que prestaron para préstamos de vivienda terminarán prestando, por ejemplo, 100 millones, pero al poquito tiempo esto ya iba dobleteado, tripliqueado. Entonces la idea no es posible de que yo haga un préstamo de una cantidad de dinero y efectivamente a los 2 años esto se me incremente. No, esa no es la idea, porque efectivamente lo que yo necesitaría tener es una disminución de esto. Yo no puedo empezar a crecer más en capital, porque yo a mí lo que me prestaron fue 1 millón de pesos, pero yo en 10 años estoy debiendo 30 millones de pesos, no es lógico. Es decir, que por eso fue que demandaron el componente de lo del UPAC y hubo entonces mucha gente que entregó las viviendas que habían adquirido y otros pues demandaron ese componente. Algunos ganaron al respecto de eso, pero otros tuvieron entonces inconvenientes con eso. Entonces, cuando hablamos del DTF, estamos hablando de que esto es un interés mensual. El Banco de la República lo que hace básicamente es que este interés él lo fija básicamente para el año. Es decir, que esto es como si se hubiese devuelto un año. Entonces quiere decir que efectivamente si yo cojo esto y digamos lo divido entre 12, efectivamente el interés al cual está representado mensualmente está dado por el 0.21. Es decir, que este interés es supremamente bajito. Por eso, cuando estuvo lo de agroingreso seguro, hubo el chicharrón con un exministro, agroingreso seguro, muchas compañías empezaron a prestar dineros y muchas cantidades, porque es que una tasa de interés de este porcentaje no la consigue nadie en el mercado. Y en esa época ese interés estaba creo que casi al 0.5 o al 1%. Creo que interés, por ejemplo, de 1 millón de pesos en un año, usted terminaba pagando como 50.000 pesos. Entonces, a ese interés tan bajito, muchas empresas se volcaron para la parte del sector financiero a prestar, porque pues esas tasas eran muy, muy buenas. Y efectivamente, sí, los bancos le prestaron. Entonces, muchas empresas sí, vea, présteme 300.000 millones. Y ahí fue donde se hubo ese problema con tanto chicharrón con respecto de ese componente. Entonces, resulta que cuando usted hace un préstamo, por ejemplo, de 1 millón de pesos, y supóngase que es el 0.21% que le van a cobrar mensual, si usted multiplica esto por este componente, quiere decir que usted va a pagar mensualmente 2.083 pesos. Es un interés relativamente muy bajito, que no lo consigue usted en ningún componente, ni en ningún sector financiero. Además, si de pronto usted le dio por prestar eso, fue con un gota a gota, pues más complicado todavía. Entonces, muchos bancos que hacen, venga, no, entonces digamos que esto es lo mínimo que me está colocando el Banco de la República, pero pues ellos obtienen unas ganancias dentro de eso. Creo que las tasas de interés hoy están, que no sé, al 2,2%. Digamos, básicamente en créditos de tarjetas de crédito o créditos de consumo. Si usted multiplica esto por el 2.2%, pues son 22.000 pesos por 1 millón de pesos que va a pagar mensualmente. Entonces, en muchas empresas o en muchas compañías también entonces están los famosos créditos de libranza, que básicamente también entonces ofrecen cierto tipo de interés muy bajito. Algunos prestan, digamos, al 0.9%, ¿sí? Y que es mucho más bajito. Entonces, de 1 millón de pesos yo pago 9.000. La libranza tiene algo característico y es que pues la libranza la respalda la empresa. Entonces, digamos que el banco, pues, de cierta forma no va a perder nada porque la empresa es la que está básicamente respaldando la deuda. Igual, usted es el que responde. Pero si, digamos, usted ya no está en su compañía
pues básicamente el que debe responder por esa deuda va a ser la entidad en la cual usted está laborando. Entonces, llevando todo esto, Excel tiene una función que se llama pago. Esa función que se llama pago lo que hace es calcular un valor de una cuota, de un préstamo a un interés fijo y a unas cuotas ya pactadas. Entonces, supóngase que yo tengo entonces un crédito que tengo una cuota en el cual tengo un valor que voy a prestar, tengo un interés que me van a fijar y tengo un número de cuotas de crédito que voy a prestar. Entonces, supóngase que yo voy a prestar 5 millones, 2, 3, y que el interés me lo van a dar al 1,5%. Y ese interés que me van a prestar este dinero es al 1,5 y que lo voy a prestar a 36 meses. Y yo le voy a decir a aquel, bueno, las cuotas son 36, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y voy a arrastrar de aquí hacia abajo para que él me empiece a incrementar. Le voy a decir 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, hasta el 36. Listo, 36. Listo. Le voy a decir, vea, el valor que estoy prestando, cuánto es el valor de la cuota, cuánto es el valor del interés y cuánto es el valor del abono a capital que estoy haciendo y cuánto es el saldo que voy a tener de ese crédito. Entonces lo que tengo aquí básicamente es lo siguiente. Yo le estoy diciendo a Excel, vea, tenga en cuenta que estos 5 millones de pesos que estoy prestando aquí, vamos a darle el formato de moneda, al 1,5 y a 36 meses, entonces yo lo voy a calcular de aquí hacia abajo, cuánto tengo que pagar por cada cuotica. Entonces le voy a decir, vea, señor Excel, el valor que yo tengo en primera instancia es este, 5 millones. ¿Cuánto es el valor de la cuota? Antes por aquí nos dijeron que hay una función que se llama pago. Entonces yo le voy a decir, venga, vamos a buscar dentro de las fórmulas, dentro de las financieras que están aquí, hay una que se llama entonces pago. ¿Y qué me dice pago? Dice, calcula el pago de un préstamo basado en un pagos y tasas de interés constantes. Es decir, este interés nunca va a cambiar y este valor de cuotas tampoco va a cambiar. ¿Cuánto es la tasa o el interés? Es el que yo tengo aquí, 1,5%, que equivale al 0,015, que es el valor entero. ¿Cuántas cuotas va a tener? 36, que es lo que tengo aquí. ¿Y cuánto es el valor actual de ese crédito? Como ese crédito yo lo quedo debiendo, quiere decir que yo debo de decirle menos esta plata que hay aquí, menos 5 millones. Valor futuro es opcional. Básicamente es cuando, digamos, yo quiero comprometer un valor futuro. Supóngase que usted recibe una prima en diciembre y ese valor es el que usted le va a abonar a ese crédito, pero lo vamos a dejar sin valor futuro y sin tipo. Si usted ve los 5 millones de pesos a 36 cuotas con este interés del 1,5, usted quedaría pagando 180.761,9777. Si le doy a aceptar, él me dice, sí, efectivamente son 180.761. Como esta cuota tiene que ser igual, estos valores van a ser los mismos de los que está haciendo referencia. Es decir, que es una referencia absoluta. Para poder fijar esos valores, yo me tengo que venir aquí a la barra de fórmulas y darle F4, como hicimos en las otras fórmulas que habíamos explicado, F4 y F4. Aquí yo ya puedo copiar esta fórmula desde aquí hasta abajo porque van a ser las mismas 36 cuotas que yo voy a pagar. Y siempre van a ser las mismas 180.761. ¿Cuánto es el valor del interés? Ah, bueno, el interés es
cojo estos 5 millones de pesos y lo voy a multiplicar por este 1.5%. Como siempre va a ser fijo ese mismo interés, quiere decir que este valor también lo voy a fijar. Le doy F4 y le doy Enter. ¿Cuánto interés estoy pagando por la primera cuota? 75.000 pesos. Quiere decir que cuando yo reste 180.000 menos los 75.000, efectivamente va a ser el valor que hay abonado a capital. ¿Es cuánto abono a capital? Abono el valor de la cuota menos el valor de los intereses. Quiere decir que lo que yo le estoy abonando a capital a ese crédito es 105.000 pesos. ¿Y cuánto tengo de saldo? Pues escoger estos 5 millones de pesos que tengo aquí menos el abono a capital. Quiere decir que el saldo después de haber pagado la primera cuota son 4.894.238. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? ¿Ninguna? No, profe, no es que no haya preguntas, hay que hacerlo para poder quedar con todas las inquietudes. Listo. Entonces, voy a calcular la segunda cuota. La segunda cuota, yo ya no debo 5 millones. ¿Cuánto debo yo? Debo el saldo que quedó aquí. Entonces, yo lo que hago es, me ubico debajo de este, al lado del número 2, y le digo igual a este valor que hay aquí, y le doy Enter. Él se me trae los 4.894.238. Entonces, aquí ya tenemos fijo el interés. Quiere decir que yo lo que hago es arrastrar esta fórmula aquí, y él básicamente me va a empezar a calcular que con este saldo que hay aquí, cuánto es el interés que me va a cobrar. Y esta fórmula la arrastro aquí. Me dice, sí, claro, 107.000 estoy abonando a capital, y lo que hago es arrastrar esta otra fórmula acá. Y me dice, el saldo que usted tiene es de 4.786.000. Entonces, si usted ve, el interés va disminuyendo, pero el saldo a capital tiene que ir aumentando. Pero la suma de estos dos no puede estar por encima de este, que es la cuota fija. Quiere decir que yo ya puedo empezar a decirle a Excel, bueno, como esta fórmula ya quedó lista y este interés es el de aquí, si yo cojo y arrastro esto, él me trae este valor que hay acá. Quiere decir que yo ya puedo empezar a arrastrar de aquí para abajo todo. Me trae 0 porque por aquí pues todavía no hay valores. Y aquí ya puedo empezar a arrastrar también todo. Y aquí ya puedo empezar a arrastrar todo. Y aquí ya puedo empezar a arrastrar todo. Efectivamente, el interés empieza a disminuir y el capital empieza a aumentar. Pero la suma de los dos siempre me va a dar 180, 761, que no puede estar por encima de esto. Y el saldo tiene que empezar a ir disminuyendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el saldo llegue a 0, porque la cuota que pactamos fue a 36. Y efectivamente, lo que usted tiene aquí es, ¿cuánto pagó de interés por ese crédito? Pues básicamente usted lo que hace es la suma de esos intereses, pagó 1.507.000 y ¿cuánto efectivamente abonó a capital? Pues tiene que haber abonado los 5 millones de pesos. En total, usted terminó pagando 6.507.431 pesos de este crédito de 5 millones de pesos al 1.5 y a 36 meses como tal. ¿Preguntas hasta allí? O sea, profe, que la primera y la segunda hay que hacerlas manual. Sí, claro, para poder que él tome como referencia de ahí hacia abajo el resto de las fórmulas, cómo las va a ir organizando, teniendo en cuenta que la cuota, este valor de esta cuota, estos valores que yo tengo aquí, estos tres me deben de quedar fijos. Si estos valores no me quedan fijos, recuerden que esto se me empieza a ir corriendo porque son relativos. Cuando yo los fijo, como quedan absolutas, básicamente me van fijando esto. ¿Cuáles deben de tener valores absolutos? Este valor de la cuota y este valor del interés. De las dos primeras, efectivamente, las tendría que hacer casi hasta aquí básicamente, porque igual cuando fije esto y cuando haga esta primera, pues yo ya las puedo arrastrar sin ningún problema. Tengo que traer eso hasta acá, que es el valor anterior o el saldo que traía de la cuota anterior. Ok, profe. Y si no, pues cualquier duda, inquietud, hay que llamar al profe. Claro que sí, para eso estamos. Muchas Entonces, gracias, profe.
Hay una hoja de internet, una página web de internet que me permite calcular el interés efectivo mensual. Recuerden que lo que estamos viendo aquí, este DTF 2.5 es un interés efectivo anual, pero yo puedo calcular básicamente esa tasa de interés a un interés efectivo mensual. Entonces, en Superfinanciera hay un simulador de tasas de interés. Y ese simulador de tasas de interés me dice que si yo quiero hacer una conversión de una tasa efectiva anual a una efectiva mensual o diaria. Entonces, cuando me dan el DTF, que por ejemplo es 2.5, yo le debo decir, no, yo quiero eso, de una tasa efectiva anual a una mensual. Entonces, el DTF me está diciendo que está a 2.5. Y yo quiero que me la convierta básicamente a eso. Entonces, aquí digito las letras que hay aquí. Y le digo, entonces me dice, la tasa efectiva es 2.5, la diaria es 0,068 y la efectiva mensual es 0,206. Si miramos con respecto a lo que habíamos calculado aquí, nos da un margen de error diferente. Mire que aquí nos da, aumentémosle un decimal, 2.08, aquí me da 0,206. Entonces, la diferencia es muy poca, pero efectivamente en estas páginas sí el cálculo me lo hace mucho más real como tal para poder llevar efectivo a un interés mensual, que es lo que necesito. Entonces, en la plataforma hay un ejercicio para que de pronto lo desarrollemos también como a modo de menos de siquiera de ejercicio, que es calcular un préstamo de 60 millones con un interés de un DTF más 8 puntos y a 72 cuotas. Recuerde que cuando hablamos de un DTF, estamos hablando de este. Y la idea es que ese DTF corresponda al DTF del mes de enero del año 2020. ¿Recuerdan dónde lo consultamos? En el Banco de la República, tasas de captación, básicamente, y aquí está entonces todo lo que son los DTFs mensuales. Entonces, básicamente lo que debería de consultar aquí es a cómo estaba el DTF entonces en enero del 2020, que estaba a 4.54, y con este simulador lo que hago básicamente es hallar cuánto me daría el interés mensual, teniendo en cuenta que son 70 millones, que son 72 cuotas y que el interés va a cambiar, porque recuerde que es un DTF diferente, que es el del mes de enero del 2020, que está ubicado en 4,54%, pero este es el efectivo anual y yo lo debo de llevar a un efectivo mensual. Claro, entonces lo que hay que desarrollar. Más claro no cabe. Sí, señor. Listos. Entonces, vamos a hacer un resumen de lo que tenemos entonces pendiente en plataforma. Básicamente está entonces que usted culmine básicamente el taller 2 de Excel, que es básicamente entonces el de clientes. Me interesa este de clientes por el momento, que lo suban con el ejercicio de lo que explicamos básicamente de la antigüedad y del porcentaje. Entonces, también está que desarrolle entonces el ejercicio, este sí pues al menos como ejercicio práctico para que haga lo del préstamo. Y sí necesito también que usted en la otra hojita que tiene empiece a crear un formato como una factura, que necesitamos realizar un tipo de factura parecido a este que hay aquí o parecido al que hay en la plataforma, que aquí hay un archivo entonces donde dice
cuál es el formato que hay que empezar a crear. Aquí pues tiene más colores y tiene muchos más elementos como tal. Entonces, aquí le dice que hay que utilizar una función para poder empezar a traer cada uno de los datos. ¿Cuáles datos? Pues cuando yo digito aquí la cédula, aquí me debe traer el nombre con una función buscar que usted ya conoce, la dirección y el teléfono. Y estos datos que son los que se están facturando, pues básicamente los va a buscar en elementos. La cantidad sí la digito, la unidad la traigo de los elementos también, el valor unitario lo puedo traer de elementos, el IVA también, y aquí hago el cálculo básicamente de lo que necesito. Es decir, requiero que al menos esté este formato para que al menos nos quede un poco más completo todo el ejercicio. Entonces, la siguiente clase debería estar clientes y al menos el formato de la factura. Si alcanzaron a hacer alguna de estas fórmulas, pues genial. Si no, pues las pueden dejar en blanco por el momento, pero sí hay que tratar de llenarlas para poder realizarlas. ¿Claro entonces lo que hay pendiente para la siguiente clase? Sí, Sí, señor. señor. De acuerdo. Entonces, por hoy vamos a dejar allí. Sí necesito que por favor por el chat me coloquen entonces sus nombres para tomar la asistencia, por favor. Nombres completos para poder tomar la asistencia. ¿Hubo alguien que faltó? 1, 2, 3, 4. Creo que sí, ¿cierto? 2, 3, 4, 5. Listo. No siendo más, entonces vamos a dejar por hoy allí. Son ustedes muy formales. Muchas gracias. Una feliz noche. Gracias a usted, profe. Pues, Bueno, gracias, lo mismo.